Instrumentos de medición de parámetros. Medidores de flujo. Los medidores de flujo son dispositivos que tienen la capacidad de medir la velocidad, la rapidez de flujo de volumen o la rapidez de flujo de masa de cualquier líquido o gas. En el mercado podemos encontrar distintos tipos de estos equipos, entre los cuales encontramos al tubo Venturi, la boquilla de flujo y el tubo de flujo. Un ejemplo de medidor de flujo es el tubo Venturi. El tubo Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido, aprovechando el efecto Venturi. Conociendo la velocidad antes del estrechamiento y midiendo la diferencia de presiones, efectivamente se halla fácilmente la velocidad en el tramo de medición, como se puede observar en la imagen. El efecto Venturi es un fenómeno donde un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llega a producir grandes diferencias de presiones, y entonces, si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una asimilación del fluido de este conducto, que se mezclará con el que circula con el primer conducto. La estructura del tubo Venturi. En la parte media tenemos a la garganta. Este es el flujo proveniente de la tubería principal. Se acelera mediante una sección estrecha llamada garganta, donde se disminuye la presión del fluido. Asimismo, entre sus partes tenemos la entrada cónica y la salida cónica. El flujo se expande a través de la porción divergente hasta el mismo diámetro que la tubería principal. Posteriormente tenemos la toma de alta presión y finalmente la última parte del tubo Venturi tenemos a la toma de baja presión. La aplicación clásica de medida de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas, unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U, conectando la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia entre las presiones de entrada y de la garganta se emplea para realizar determinación del caudal por medio de la expansión del efecto Bernoulli. La construcción del tubo Venturi está normalizada y se presenta varios tipos con diferentes materiales y formas. La forma típica que usa la norma ISO 5167 toma en cuenta tres tipos de construcción. La primera, los tubos de fundición en arena. 2. Los tubos de fundición con la tobera convergente maquinada. Y 3. Los tubos de chapo soldado. Dentro de sus ventajas del tubo Venturi contamos con la alta exactitud, además que su mantenimiento es mínimo y la caída de presión es pequeña. Además se usa para la medición de grandes flujos. Dentro de sus desventajas tenemos el alto costo y la dificultad en la instalación. El costo de fabricación de un tubo de Venturi es alrededor de 20 veces de una placa de orificio que se usa para medir el mismo flujo. Dentro de sus aplicaciones, consiste en medir caudales de líquidos, por ejemplo en sistemas de distribución de agua o de biogases procedentes de planta de tratamiento de aguas residuales. Se recomienda el uso del tubo Venturi cuando el fluido contiene grandes cantidades de sólidos suspendidos o corrientes de flujos sucios, todo ello gracias a su entrada lisa. Ahora hablaremos de un instrumento de medición de caudal y velocidad de fluido, que son las placas de orificio. Son utilizados para reducir la presión o restringir el flujo de un fluido dentro de una tubería. Por esto también son llamados placas de restricción. Son placas delgadas en forma de disco que son fabricadas principalmente de material metálico por la facilidad de instalación y resistencia. Se instalan en las tuberías y se colocan dos tomas de presión, tanto antes como después. Esto para poder registrar la diferencia de presión y estimar el caudal del fluido y su velocidad.
Existen diferentes tipos de placas de orificio. El primero es el orificio concéntrico, en los cuales el orificio se encuentra en el centro mismo. Las placas de orificio excéntrico son aquellas en las que el orificio no se encuentra en el centro del disco, sino que levemente hacia abajo. Generalmente son utilizadas en tuberías de diámetro pequeño. Y por último tenemos las placas de orificio segmentado, que a diferencia de las placas anteriores, el orificio no es un círculo, sino que es un semicírculo, y son utilizados para la medición de fluidos que contienen partículas. También podemos ver que el fenómeno físico que se aplica en la instalación de la placa de orificio es el efecto Venturi, que consiste en que un fluido en movimiento dentro de un tubo o conducto de determinada sección atraviesa una sección menor. Esto inevitablemente aumenta su velocidad, y al aumentar su velocidad disminuye su presión. Esto se demostró a través de la ecuación de Bernoulli y el principio de continuidad de masas. El principio de continuidad de masa nos indica que si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, la velocidad aumenta. Por lo tanto, para medir el caudal del fluido se colocan dos tomas, una antes de la placa y otra después. Estas captan la presión diferencial que se genera debido al aumento de velocidad. Y luego, a través del principio de Bernoulli, se llega a que la diferencia de presión es proporcional al cuadrado del caudal. También podemos ver que las tomas de presión podrían ser dos mangueras que nos ayudarán a medir la presión al inicio y al final de la placa de orificio. Al abrirse las llaves permiten que el agua fluya hacia el medidor y este arroja el delta de presión o variación de presión que sucede en la placa de orificio. También sabemos que existen diferentes modelos de placas de orificio. En este caso vamos a presentar dos modelos de placas de orificio. El primero es el FPD 150, que son placas de orificio para fluidos de alta y baja viscosidad, y el Nuflo 5030, los cuales permiten que la instalación y el desmontaje de la placa de orificio sea rápido y fácil. Medidores de presión. Los medidores de presión son dispositivos que se encargan de hacer una lectura de la presión contenida en un sistema. La presión no solo es un parámetro importante para el control del proceso, sino también como una medida indirecta para otros parámetros. Hay varios instrumentos para medir la presión, tales como se puede observar en las siguientes imágenes. Uno de estos instrumentos es el manómetro. El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. Los manómetros de tubo en U consisten en tubos de vidrio en forma de U parcialmente llenos de líquido. Ahora analizaremos la primera imagen. Cuando hay varias presiones iguales en ambos lados, los niveles de líquido corresponderán al punto cero en una escala que está graduada en unidades de presión. Ahora analizando la segunda imagen, cuando se aplica una presión más alta a un lado del tubo en U, el líquido aumenta más en el lado de la presión más baja, de modo que la diferencia de altura de las dos columnas de líquido compensa la diferencia de presión. Rango de funcionamiento. El fluido del recipiente penetra el tubo generando un empuje al líquido contenido en este tubo. La presión del fluido es fácil medirla calculando el valor de la altura y aplicando la fórmula de Bernoulli, donde la presión del fluido es igual a la presión de la atmósfera más la densidad del líquido por la fuerza de gravedad por la altura. Sus aplicaciones. En las aplicaciones industriales tenemos en circuitos neumáticos e hidráulicos, en compresores, en turbinas, en plantas de energía, en filtros, en reguladores de presión. Modelos propuestos. El primer modelo es de la marca White OM. El instrumento puede medir presión diferencial, presión positiva, presión negativa con las siguientes medidas opcionales, en unidades en kilopascales, en pascales, en bar y entre otros, con conexión de manguera simple para medición del sistema de ventilación y aire acondicionado y verificación de campo o cualquier falla del sistema de presión de gas de la revisión, fácil de operar y lecturas claras para los técnicos. Este manómetro tiene una precisión de más o menos 0.3% a una temperatura de 25 grados Celsius, una presión máxima de 100 psi, una temperatura de funcionamiento de 0 a 40 grados Celsius, una temperatura de almacenamiento que va desde los menos 10 a 60 grados Celsius, una corriente de trabajo de 9 voltios, contiene 11 unidades de medición seleccionables
3 tiempos relativos que son máximo, mínimo y medio, un LCD retroiluminado de pantalla dual, un bajo pantalla de la batería automática de apagado. La segunda marca de manómetro es de White. Manómetro de alta calidad diseñados para usos generales en aplicaciones extremas para indicar presión en fluidos no corrosivos al bronce. Puede fácilmente ser llenado de glicerina u otro fluido para ser instalados en ambientes donde existan agentes corrosivos, vibraciones severas, pulsaciones o golpes de ariete. Este manómetro tiene una exactitud de 63 milímetros más menos 1.6% del total de la escala, un mecanismo de 63 milímetros de bronce, una caja de acero inoxidado de 304, un bisel acero inoxidado de 304 tipo bayoneta, una aguja aluminio negro anodizado con microajuste de 63 milímetros, un tamaño de 63 milímetros, un rango doble en kilogramos centímetros cuadrados y un PSI que va desde 0 a 1000. En lo que respecta a la medición de nivel, primero tenemos el sensor de nivel de tipo capacitivo. Este sensor nos permite medir el nivel, valga la redundancia, en depósitos y silos en los que se contenga sólidos a granel, líquidos y polvo. La ventaja que nos ofrece este sensor es que no se ve afectado por las condiciones de presión, temperatura, vacío o agresividad química. Asimismo, el rango de aplicación para este sensor es variado, puesto que podemos utilizarlo en industrias en las que se empleen granos, como en la fabricación de harina o en las industrias de cemento, de combustible o de petróleo. Asimismo, en todas aquellas en las que se emplea como materia prima al plástico. El principio físico en el que se basa este sensor es la capacitancia en un condensador de placas ideal, que viene representada por la fórmula que se ve en pantalla, en la que es necesario tener la carga y la tensión eléctrica que existe entre ambas placas, las cuales deben estar cargadas positiva y negativamente. Asimismo, hay que tener en cuenta el área o la distancia que existe entre ambas placas, puesto que a mayor área o distancia, mayor capacitancia. Se puede visualizar ambas placas y las líneas vienen a representar la capacitancia que existe entre ellas. Y si nosotros medimos esto por un amperímetro, vamos a poder fijarnos que el valor es bajo, en comparación a que si nosotros añadimos un medio, que podría ser un líquido como el agua, entonces nuestro amperímetro nos arrojaría un valor más alto. Ahora, ¿cómo actúa este principio en nuestro sensor? Bueno, una de las placas vendría a ser nuestro sensor y la otra pues nuestro depósito. Y nuestro sensor quedaría de la siguiente manera, como se ve en la imagen. Ahora, la capacitancia vendrían a ser las líneas verdes cuando el líquido aún no ha llegado al nivel que nosotros queremos. Pero cuando el líquido ya cubre nuestro sensor, entonces la capacitancia va a aumentar, como se ve en la imagen. Ahora vamos a presentar dos modelos propuestos. El primero es de la marca Garma Electrónica, como podemos ver en la imagen, y de la serie que se muestra en pantalla. Este sensor nos sirve para tanques pequeños y grandes y durante su aplicación soporta temperaturas desde menos 40 hasta 200 grados centígrados y a una presión de 40 bar. Las ventajas que nos ofrece este sensor en esta marca es que las ondas son universalmente adaptadas y asimismo que es muy eficaz en relación a productos viscosos o adherentes intensos. El segundo modelo viene dada por la marca Dinel de la serie CLM36 y nos sirve para medir líquidos, polvos y sólidos a granel en tanques, depósitos, sumideros, contenedores y silos. Asimismo, nos da una salida analógica de 4 a 20 mA de intensidad o de 0 a 10 voltios de tensión de acuerdo a la configuración que está en nuestro sensor. Dentro de las ventajas podemos encontrar de que nos sirve para líquidos conductivos y no conductivos como lo es el aceite, el diésel, el petróleo o líquidos agresivos. Asimismo, para sólidos a granel como la harina, la arena, el cemento, el plástico granulado. La mayor ventaja que nos ofrece esta marca es que nos proporciona 4 versiones. La primera, que es la N para áreas explosivas, la NT para altas temperaturas, la XI para zonas EX, que vendrían a ser zonas en donde hay productos inflamables, y la XIT para zonas donde hay altas temperaturas y productos inflamables. También tenemos el sensor de nivel de tipo resistivo, que es conocido como sensor conductivo, que consta generalmente de 3 electrodos y un relé, el cual actúa cuando existe una variación en la impedancia. Asimismo, se alimenta de una corriente alterna para evitar la oxidación de sus electrodos.
La ventaja que nos ofrece el sensor resistivo es que es un dispositivo versátil y que el rango de medida depende de la longitud física de sus electrodos. Ahora, con respecto a la aplicación industrial, pues podemos utilizarla en industrias de carburantes, combustibles y en aquellas que se empleen líquidos conductivos. El principio físico en el que se basa este sensor es la resistencia en un conductor, que viene dada por la fórmula en las que intervienen la resistividad del material, la longitud del conductor y la sección transversal. En la imagen de apoyo que podemos ver al costado está un conductor de longitud L y que cuando existe una variación X de su longitud, pues la resistencia viene a ser proporcional a esta. Entonces la fórmula tiene una ligera variación. Ahora vamos a ver cómo es que funciona nuestro sensor en un contenedor. Podemos observar los tres electrodos, el A, el B y el C. El electrodo S es el electrodo común por donde se va a suministrar una intensidad, que puede retornar tanto por el electrodo A o por el electrodo B. En caso de que esta intensidad de retorno por el electrodo B, significa que estamos en un nivel de arranque, es decir, que el nivel del líquido aún no ha llegado al que requerimos o al nivel máximo. Pero en caso de que nuestra intensidad retornara por nuestro electrodo A, significa que llegamos al nivel de par, o sea, que ya hemos llegado al nivel máximo, a la capacidad de nuestro contenedor. Entonces se dejaría de suministrar este líquido. Ahora vamos a presentar dos modelos propuestos. El primero nos proporciona la marca Altec. Como se puede ver en la imagen, es del modelo CLC38. En este caso consta de 2 o 3 electrodos en acero inoxidable. La ventaja que nos ofrece esta marca es que nosotros podemos determinar la longitud de la sonda de acuerdo al depósito o contenedor que nosotros contamos. Ahora, este sensor se alimenta con una corriente alterna de 110 a 220 voltios con una frecuencia de 50 a 60 Hz. Durante su operación, soporta temperaturas desde menos 5 a 70 grados centígrados con una presión de 8 bar. Ahora, el segundo sensor que podemos mostrar es el de la marca Fafnir con una serie de LS300 y que se puede utilizar para carburantes, agua, aceite y depósitos de combustible. La ventaja de esta marca es que el sensor está libre de corrosión debido a que está elaborado de acero inoxidable y durante su operación puede soportar una presión de un rango de 0 a 25 bar o de 0 a 322.59 psi y una temperatura desde menos 40 a 80 grados centígrados y en casos sea en Fahrenheit sería desde menos 40 a 176 grados. Medición de temperatura. La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan la temperatura a distintas escalas. Para eso se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos dependiendo del fenómeno que se necesite medir. En este caso tenemos el termómetro de expansión. Los termómetros de expansión son aquellos que utilizan la propiedad que tienen los materiales de cambiar su volumen con la temperatura. Termómetros de vidrio. Estos instrumentos se basan en el fenómeno de expansión que sufren los líquidos al calentarse. Consisten en una envoltura de vidrio, o también llamada pulpa, que contienen el líquido y que están conectados a un capilar por donde sube el líquido al expandirse. Por el efecto de la temperatura, el nivel del líquido en el capilar será entonces directamente función del volumen del líquido y por tanto de la temperatura. Aquí en la imagen nos muestran 3 termómetros, A, B y C. En A está un termómetro de vidrio estándar, en B un termómetro industrial, en C un termómetro que contiene alcohol. Rangos de funcionamiento. Los líquidos más empleados con sus respectivos rangos de temperatura son el mercurio, de menos 35 a 280 grados Celsius, el mercurio con capilar lleno de gas, de menos 35 a 450 grados Celsius, el pentano, de menos 200 a 20 grados Celsius, el alcohol de menos 110 a 50 grados Celsius, el tolueno de menos 70 a 100 grados Celsius. El principio de funcionamiento de estos termómetros se basa en la propiedad que tienen los líquidos al dilatarse al aumentar la temperatura a la cual están expuestos. Para la aplicación industrial, los termómetros
termómetros de vidrio se protegen con una carcasa metálica. Para termómetros clínicos se utiliza el termómetro de vidrio con líquido de mercurio. Monitorización de la temperatura del agua, aceite y gas, compresoras y generadores de vapor. Para termómetros de ambiente se utiliza el termómetro de vidrio con líquido de alcohol. Son ideales para realizar registros prolongados en el sector alimentario, transporte en frío, almacenes y para medir el sector industrial, como proceso de calentamiento y enfriamiento, temperatura de máquinas, almacenes de productos. Tenemos ventajas y desventajas de los termómetros en vidrio. Ventajas: es bajo costo y simplicidad de uso, no necesitan energía para funcionamiento, facilitan la inspección de sus fallas físicas. En las desventajas tenemos la temperatura máxima de 80 grados Celsius y aproximadamente, la falta de adaptabilidad para las lecturas remotas y de control, y también la fragilidad. En los modelos propuestos tenemos un termómetro de vidrio industrial, Tucson, marca Center, modelo termómetro de vidrio. Sus características estándar: tenemos el rango de temperatura de menos 40 a 200 grados, la precisión es de 2%, la longitud del tallo de 63 a 150 milímetros. Tenemos el líquido de lectura que es rojo orgánico o azul, la conexión de un medio NPT o BSP, o un vástago o zócalo, tubo de latón. Y también tenemos la escala, que es de aluminio con graduaciones negras audaces. El siguiente modelo es un termómetro de dilatación de líquido TGL-TGK series, marca Cobalt, modelo termómetro de vidrio. La tecnología es de dilatación de líquido. El rango de medición es de menos 60 a 40 hasta 200 grados Celsius. La precisión a comparación del anterior modelo es de 1%. La longitud de carcasa es de 110 a 150 o 200 milímetros. La materia de carcasa es de aluminio. La conexión es G medios TPN. El sistema de